Bom dia a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas nesse segundo dia do nosso nono simpósio internacional sobre migração e religião. Como vocês sabem, o tema deste ano é migração e xenofobia, da negação à aniquilação do outro, medo e rejeição ao estrangeiro. Já iniciamos ontem com a conferência de abertura com o Luiz Felipe, que nos ofereceu um apanhado muito interessante sobre as causas históricas da xenofobia, de maneira especial no Brasil, mas fazendo obviamente referência a outros contextos. E hoje, neste segundo dia, iremos ter uma conferência com o padre Fábio Baggio, desde Roma. Mas antes gostaria ainda de fazer referência às instituições organizadoras deste simpósio. O Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência da Religião da PUC, o Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC, o CIMI, Scalabrini International Migration Institute de Roma, e o Centro de Estudos Migratórios com a Missão Paz aqui de São Paulo. Em relação à conferência que estamos iniciando, a inclusão do estrangeiro como imperativo ético, gostaria de apresentar o padre Fábio Baggio, que é missionário scalabriniano e que, desde a primeira edição, ele ajudou a construir este simpósio, que já chegou à nona edição. Então é interessante este lembrete que, desde a origem, desde a gênese deste evento, deste simpósio, ele esteve presente na organização com ideias, sugestões. O padre Fábio Baggio teve doutorado em História da Igreja na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Ele nasceu na Itália, mas sua experiência passou pela América Latina, Ásia e Europa. Na América do Sul, o padre Baggio trabalhou como pároco em Santiago do Chile, como assessor para migrações na Conferência Episcopal Chilena, INCAMI, e também como diretor do Departamento de Migração da Arquidiocese de Buenos Aires. Na Ásia, esteve na Austrália e, posteriormente, lecionou seja em Manila, seja em Quezon City, nas Filipinas, onde foi diretor do Scalabrini Migration Center. A partir do ano 2000, em Roma, ele foi professor e depois diretor do Scalabrini International Migration Institute, nosso parceiro até hoje, que está incorporado à Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Urbaniana. E desde 1º de janeiro de 2017, atua como subsecretário da Seção de Migrantes e Refugiados do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral. Paro por aqui, daria para continuar também com as últimas responsabilidades que recebeu do Santo Padre, mas a gente quer ouvir então a contribuição nesta conferência do padre Fábio Baggio, a inclusão do estrangeiro como imperativo ético. Muito obrigado, padre Fábio, boa conferência. Muchas gracias, Paulo, por la linda introducción a esta pequeña ponencia que voy a presentar, y quiero dar las gracias por la invitación que se me ha dirigido para poder estar presente con todos ustedes y todas ustedes en el día de hoy. Es lindo poder comenzar así temprano en la mañana para ustedes, a mediodía para mí, con un tema tan importante como es el tema de la inclusión de los extranjeros, particularmente de los migrantes, de los refugiados, de aquellos que llegan de otros países a nuestras sociedades en el contexto actual que estamos viviendo. Y hacerlo también de una perspectiva muy importante, como es la perspectiva de la ética y de la moral.
quiero comenzar mostrándole algunas diapositivas que he preparado para poder de esta manera ejemplificar de manera gráfica también lo que voy a presentar. Y comienzo con pedir disculpa porque la ponencia va a ser en castellano y no va a ser en portugués, simplemente porque mi portugués es muy pobre y me sentiría muy limitado en la exposición. Pero he preparado todas las slides, toda la diapositiva, todas las láminas, he preparado en portugués para facilitar de esta manera, lo espero, la comprensión de todos los oyentes. Me he permitido también cambiar el título de la ponencia, cambiando la palabra inclusión con la palabra acogida, acogimiento en inclusado. Simplemente porque desde una perspectiva ética, esta acogida, el acoger al extranjero, el recibirlo como corresponde, es una acción necesaria para poder proceder a cualquier tipo de inclusión. Y como imperativo es más fácil justificar un imperativo de acogida hacia el extranjero, un poquito más difícil hablar de inclusión, pero esto lo vamos a ver ahora en nuestra exposición. Se ha decidido dedicar el simposio de este año, ya va a la 9ª edición, así como fue presentada por el profesor Paulo Parise, dedicarla a la idea del temor, al rechazo hacia el extranjero. Hay que decir que nos estamos contemplando una situación que siempre estuvo presente a lo largo de la historia de la humanidad, en el sentido que el miedo y el rechazo hacia las personas que no pertenecen a mi grupo o que proceden de otro país siempre ha estado presente. Así que hoy, como era también en la antigüedad, nos encontramos con actitudes negativas hacia los que vienen de afuera, lo que no pertenece al grupo, lo que se viene a tomar parte de mi espacio, lo que de alguna manera molestan mi manera de vivir con su presencia. Hay actitudes negativas mucho más radicalizadas, como la xenofobia y la discriminación, en este caso, que tienen que darse o entenderse como una involución de civilización. Sí, porque a lo largo de la historia lo que se ha dado a nivel filosófico, a nivel ético, a nivel de civilización, es una mejor acogida hacia el extranjero, garantizada sobre todo por un conocimiento de los seres humanos mucho más profundo. Así que el temor se iba a reemplazar, a sustituir con una actitud positiva hacia el extranjero. También el turismo nos ha ayudado, el tema de relaciones fraternas que hemos tenido, pero ahora nos encontramos con nueva manifestación de xenofobia y de discriminación que están amenazando la fraternidad universal. Y el Papa Francisco lo ha destacado repetidas veces también en su Fratelli Tutti. El Papa Francisco también propone la cultura del encuentro como el antídoto, como la medicina a esta nueva enfermedad que tiene que encontrar una salida porque la consecuencia podría ser el fracaso del sueño común de la construcción de nuestro mundo. Y la fundación, el pilar de lo que es la cultura del encuentro, es la acogida, la capacidad de abrirse hacia el otro, de acoger al otro. Entonces, ¿qué voy a presentar en estos 50 minutos que vamos a tener? 3 puntos fundamentales. El primero es la acogida
entendida y comprendida dentro de la tradición cristiana. ¿Cómo se ha dado esto en nuestra tradición, en nuestra reflexión teológica, moral, ética, adentro del mundo cristiano? ¿Cuáles son las coincidencias, valores, principios que hemos encontrado con las grandes tradiciones éticas? Sea aquellas que responden a una matriz religiosa, sea aquellas que simplemente son éticas y religiosas. Y después voy a destacar, junto con la Fratelli Tutti y Papa Francisco, 4 acciones preparatorias propedéuticas necesarias para acoger, para saber recibir de una manera positiva al otro y la otra. Así que comenzamos con el primer punto, que es la acogida en la tradición cristiana. Gracias a Dios, y digo también gracias a los padres, gracias a los teólogos y filósofos cristianos que hemos tenido, la literatura sobre la acogida, la capacidad, la hospitalidad, en este caso, es muy, pero muy frecuente, abundante, y nos presenta varias ideas que me encantaría presentarle partiendo de la Sagrada Escritura, partiendo justamente de la palabra de Dios, para entender cómo cada pensamiento está de hecho relacionado con una enseñanza que nos llega directamente de la Biblia. Entonces, bueno, la primera parte que vamos a encontrar es la idea de la acogida como un proveer refugio a las personas que necesitan. Estamos hablando de situaciones de dificultad, ahí donde la persona necesita ser acogida simplemente porque se encuentra en una situación de peligro, se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Y ahí el imperativo, si queremos, que se viene, que es la de proveer un refugio. Cabe aclarar que muchas veces en la tradición cristiana, como también en otras tradiciones, la palabra acogida y hospitalidad se presentan como sinónimos. Pero de hecho, habrá siempre que aclarar en este sentido que la acogida es mucho más amplia de la hospitalidad. La hospitalidad se refiere a un espacio físico que se brinda a otra persona. La acogida es también toda una serie de actitudes que se asumen para poder recibir la persona de una manera más digna, como tiene que ser. Y aquí vamos, en ese sentido, a reflexionar sobre el primer texto que quiero proponerla, que es del Génesis, el capítulo 18. Lo pueden leer en la pantalla, ya lo conocen. Es ahí donde el Señor se aparece a Abraham en los 3 peregrinos que llegan a la carpa de Abraham, en el lugar llamados, en este caso, es Mambré. Este lugar particular, porque está caracterizado por algunos árboles, carvalhos en este caso, que encontramos de Mambré, se encuentra Abraham en la hora más cálida después del día. Después de haber comido, muy probablemente Sara, su esposa, está ya arreglando las cosas en la cocina, adentro de la carpa que él tiene, y ve que llegan a 3 peregrinos que como no piden nada, simplemente se presentan. Es Abraham que, reconociendo al Señor, mi Señor, dice, se prostra en adoración, se arrodilla delante de ellos y le suplica que se detengan para que él pueda ejercer la hospitalidad, para que él pueda recibirlo en su casa, en su carpa. Entonces dice, voy a buscar el agua para lavar los pies, voy a darle un poco de sombra, voy a darle un pan, le voy a dar comida, le voy a dar agua, para que ustedes puedan pasarla bien un buen rato y después puedan seguir su camino. Los 3 aceptan esta hospitalidad particular. Y ahí, en este caso, Abraham
reconoce a la presencia divina en los tres peregrinos, y los tres peregrinos le van a anunciar el nacimiento de Isaac, de su hijo, que es el primer cumplimiento de la promesa. Tu descendencia va a ser tan numerosa como la estrella del cielo. Entonces, bueno, el tratamiento que le reserva Abraham va un poquito más allá de lo que se acostumbraba en aquel entonces. Es un tratamiento especial porque hay una presencia de Dios en los tres peregrinos. Algunos padres vieron la Santísima Trinidad, otros están viendo ángeles que están presentes. Son anunciadores del cumplimiento de la promesa, del nacimiento de Isaac. Hasta Sara, que no estaba convencida, y hasta, bueno, se ríe un poquito del anuncio que le hacen, tendrá que rever su posición, porque de hecho se encuentra embarazada a partir de este momento y dará a luz después a Isaac. Esta experiencia particular de hospitalidad especial que se tiene que dar al extranjero, de hecho se codifica en un deber adentro de la ley, de la Torá. ¿Y cómo se codifica? A partir de una experiencia que los mismos judíos han realizado en la esclavitud de Egipto. Los años que ellos pasan en Egipto, como esclavos, como servidores, como extranjeros, discriminados adentro, le da una razón psicológica para encontrar el deber de hospitalidad hacia el extranjero, porque tú sabes lo que se siente cuando es extranjero. Así que Éxodo dice, no vas a oprimir al extranjero, porque conoces y sabes lo que sufre un extranjero como ustedes sufrieron cuando estuvieron en Egipto. Dice, de este recuerdo y experiencia se saca una actitud positiva para que la otra persona no sufra. Cuidado, estas palabras son de Dios. No oprimirás el extranjero, que significa que es un mandamiento que se transforma y se incluye adentro de la Torá. El deber de proteger surge también de la conciencia de la vulnerabilidad de la persona que se recibe. Abro mi carpa, abro mi casa, abro mi puerta, en este caso, porque yo sé que la persona se encuentra en una situación de inferioridad, en una situación de vulnerabilidad, en una situación de discriminación, en una situación de dificultad, de necesidad, y le podemos poner muchas palabras dentro. Y entonces, esta acogida, esto recibir, no simplemente es un deber, sino que se transforma en un derecho del extranjero de ser recibido. Fíjense, Dios siempre, Deuteronomio en este caso, no violarás el derecho del extranjero, está puesto a estas dos categorías, huérfanos, y después va a ser también las viudas, aquellos que adentro de la sociedad judía no tienen derecho. El huérfano, la viuda y el extranjero. Nadie lo protege. Tú lo vas a proteger y ellos tienen el derecho de ser protegido, de ser recibido, de ser acogido. El segundo punto es la idea de la acogida como un abrir espacio para el otro, para la otra, dentro de mi espacio. ¿Qué significa? Significa que el espacio que yo abro no es un espacio de sobra, no es una pieza que yo pongo afuera de mi casa, sino que es algo que está dentro de mi casa. Y para entender mejor lo que significa esto, voy a comenzar de la parábola del Padre Misericordioso, pero focalizando la atención sobre el hijo mayor, en este caso, el que no se va de la casa, el que se queda todo el tiempo con su padre. Conoce toda la historia, la pueden leer allá, es el último diálogo entre el padre y el hijo. El padre trata que el hijo vuelva a la casa para festejar el regreso, en este caso, del hermano, pero dice no, yo no voy a volver, no quiero volver porque él no tiene derecho, yo tengo derecho.
porque yo estuve siempre contigo, yo no te traicioné, yo nunca me fui, yo siempre estuve y nunca me diste ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Y ahora vuelve este hijo y mira, le da todo lo que el mejor ternero que tenemos, todo lo vestido, el anillo al dedo. Y el padre le explica, fíjate que no te estoy quitando nada, porque todo lo que yo tengo es tuyo. Todo mi espacio es tu espacio, pero también el espacio del otro. Y no porque se lo estoy entregando al otro, te estoy quitando algo a ti. El hijo mayor no logra entender que el hijo menor, su hermano, no le está quitando espacio, sino que viene a enriquecer un espacio que se había quedado vacío de la presencia del hermano menor. Un espacio que estaba huérfano, si nosotros queremos, de la presencia de un pedazo de su familia y que ahora se ha llenado porque ha vuelto, ha regresado. Es muy interesante notar cómo el Padre Misericordioso, en este caso, se queda en la ventana esperando. Y no espera, de hecho, que el hijo le cuente nada, porque se va al encuentro abriendo la puerta antes que el hijo pueda hablar. Y lo recibe con todo lo mejor que tiene. No importa lo que el hijo ha hecho, no importa. Le brinda el espacio, su espacio adentro de su casa, para que pueda reconstituir lo que se había roto, en algunos casos, con su salida. En cambio, el hermano más viejo, el hermano mayor, entiende la llegada de su hermano como una invasión de espacio. Así como pasa también muchas veces hoy día, que entendemos la llegada de hermanos y hermanas como la invasión de nuestros espacios. Y dice, si algo tiene que dar mi padre a alguien, lo tiene que dar a mí primero y después. ¿Y cuántas veces también escuchamos estas palabras, no? ¿A quién se tiene que dar las mejores atenciones? ¿A los locales? ¿A los extranjeros? ¿A quién se tiene que dar el amor? ¿A los locales? ¿Al extranjero? Entender que esta batalla no se tiene que pelear, ¿no? Porque no existe. Porque el padre ama al hijo mayor como ama al hijo menor. Y uno no quita nada al otro, sino que se completa la familia a partir de esta reconstitución familiar de la llegada, del retorno del hijo menor. Dice el Papa Francisco que la hospitalidad no nos hace perder nada de nuestro espacio, mas lo enriquece con la presencia de otra persona. Y como si, fíjense, un ejemplo, ¿no? Nuestra casa puede ser vacía, las cuatro paredes, el techo y el piso. Nosotros solemos llenarla de muchas cosas que de hecho quitan espacio, pero no lo quitan. Enriquece nuestra pieza, el cuadro, el mueble, la silla, la mesa y todo lo que podemos poner, toda la escultura y las plantas, que vienen no ocupando espacio, sino enriqueciendo el espacio que nosotros tenemos, sin tener ninguna invasión. La presencia, dice el Papa Francisco, de los migrantes, refugiados, constituye un grande desafío, mas también una oportunidad de crecimiento cultural y espiritual para todos. Graças a eles, temos a possibilidade de conhecer melhor o mundo e a beleza da sua variedade. Podemos amadurecer em humanidade e juntos construir un nos mayor. Esta es la idea del Papa Francisco, bien expresada en la Fratelli Tutti, la idea de construir un nosotros que incluya, ahí va la inclusión, a todo el mundo, a todo hermano y toda hermana, una sola familia que vive en una sola casa, que es la casa común. Vamos a la tercera. Acoger es también garantir un espacio para el encuentro. Asegurar que el encuentro tenga su espacio oportuno. Bueno, ahí vamos a otra escena del Evangelio, siempre de Lucas en este caso, que es la historia de Zaqueo. Imagino que todo el mundo la conoce, saben lo que ha pasado, como Zaqueo se sube a un árbol para ver, pura curiosidad, el pasaje de Jesús. Jesús pasa y le dice, quiero comer a tu casa. Y bueno, y ahí comienza toda la historia.
Imagínense que Jesús no iba solo, iba con todos los discípulos, por lo cual con todos los discípulos se fue a la casa de Zaqueo. No sé cómo entraron todos, pero parece que sí. Ahí entran todos los discípulos dentro de la casa de Zaqueo. Escuchando a Jesús o con la pura presencia, hay una conversión. Zaqueo recibe a Jesús en su casa y algo cambia. Si he robado a alguien, yo lo voy a restituir y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y le voy a restituir el cuádruplo a aquello que le he robado. Y Jesús dice, mira Zaqueo, hoy la salvación ha entrado en tu casa, no solamente para él, para toda su familia. Toda su familia se salva gracias a acoger a Jesús en su casa. Ahí entendemos algo muy importante. ¿Por qué Jesús le pide de ir a su casa? Porque hay un lugar y un momento apropiado para el encuentro. Y Jesús lo elige. Yo quiero que sea en tu casa y a la hora del almuerzo. ¿Y por qué? Porque es un momento familiar. Toda tu familia reunida. Porque es el momento íntimo. Ese momento que tú pasas con tus amigos. Ese momento que invita a las personas que quieres, tú, que no estás en tu casa almorzando. Es el momento adecuado para el encuentro personal. Ahí donde tú puedes abrir la puerta, porque ahí uno puede hablar con toda tranquilidad. Estoy en mi casa, estoy almorzando. Uno también se quiere un chiste, tomar el pelo de alguien, lo puedes hacer. Te sientes tranquilo en lo que uno puede decir o no decir. Y se siente también tranquilo que no hay un juicio de la otra parte. Y en este caso, Jesús y Zaqueo también se superan todas las barreras culturales. Cuidado, es un pecador público. Un judío recto no puede entrar en su casa. Jesús lo hace y entra. Y así demostrando que la salvación tiene que llegar justamente ahí donde no está. Tiene que llegar y ser anunciada a aquellas personas que normalmente quedan excluidas de la salvación en sus tiempos. Por eso también Papa Francisco insiste en los encuentros en las periferias existenciales. La acogida de Jesús es un momento de salvación para Zaqueo y para su familia. Aunque la familia, al parecer del relato de Lucas, nunca entra, de hecho, la salvación ha llegado a esta casa, significa también que toda la familia se salva. Como si fuera un espacio que se abrió a nivel familiar. Por eso que la acogida nunca es personal, siempre es algo que se hace en colectivo, se transforma en una salvación para todo el mundo. Ahí también Francisco tiene algunas palabras interesantes hablando de Zaqueo. Pero Señor ali na sua casa, faz com que ele veja tudo com outros olhos, até como um pouco de ternura com que Jesus olhou para ele. E a sua maneira de ver e usar o dinheiro também muda. O gesto de se apoderar é substituído pelo de oferecer. Ahí cambia totalmente la actitud. Ya no quiero lograr para mí, sino que quiero dar y dar mucho más de lo que tengo que dar a la persona que necesita. Ahí vamos a otro sentido de la acogida, que es la capacidad de escuchar a la otra persona. Escuchar, ponerse a escuchar a la otra persona. Y como texto, me encanta presentar el texto de la casa de Betania. Ahí es donde Marta y María reciben a Jesús con sus discípulos. Ya saben todo, imagino que lo pueden leer, sí, pero la idea es que Marta invita a Jesús a su casa con sus discípulos, una vez más, casa grande para recibir a todo el mundo. Llega Jesús con sus discípulos, Marta se pone a trabajar para preparar todo lo que corresponde para la buena hospitalidad. María se sienta y escucha. Marta le dice a Jesús, llama la atención de mi hermano, por favor que me ayude, acá no puedo con todo. Y Jesús le responde, tu hermana María ha elegido la parte buena y no le será quitada. Ha elegido lo que corresponde. En este caso es un texto que bien conocemos, pero que nos habla mucho sobre la acogida. Muchas veces se ha interpretado este texto pensando sobre todo el antagonismo entre activismo y escucha.
pero, discúlpeme, sobre contemplación y acción. En cambio, yo quiero cambiarlo. Y quiero decir, el antagonismo que vemos ahora es entre activismo y escucha. Reaccionar inmediatamente o darse un tiempo para escuchar. Marta, de hecho, se preocupa por muchas cosas, pero si lo pensamos, nunca le pregunta a Jesús, ¿qué quieres? ¿Qué quiere que yo haga por ti? Nunca le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes qué quieren? ¿Qué puedo hacer por ustedes? María, en cambio, se pone en actitud de escucha. Bueno, nosotros sabemos que Jesús está yendo a Jerusalén y ya sabemos lo que va a pasar. Y muy probablemente tenga algo que decir antes de ir a Jerusalén a dos amigas. Por eso que María esto lo entiende. ¿Cuántas veces también en nuestra acogida, más que dar cosas, estamos llamados simplemente a ponernos a la escucha de la persona acogida? Y la ética de la acogida, en este caso, se transforma en una ética de la escucha. Y en este caso también Francisco nos ayuda, diciendo, la escucha es una actividad preparatoria, propedéutica para la acogida. Debemos escuchar antes de falar, como exhorta o apóstolo Tiago. Cada seja pronto para ouvir, lento para falar. Oferecer gratuitamente um pouco de próprio tempo para escutar as pessoas é o primeiro gesto de caridade. El primer acto que podemos tener, la verdadera amor de una acogida que es amorosa, es simplemente ponernos a escuchar. Pero muchas veces no tenemos tiempo. Y así pensamos de llenar la persona de muchas cosas y lo único que quieren es simplemente una espalda para poder llorar. Alguien que escuche su historia. Alguien que lo ayude. La última parte de la acogida en una tradición cristiana es la acogida entendida como una acogida siempre dirigida a Cristo, la que llamamos la razón cristológica de la acogida, en el sentido que en la persona acogida nosotros reconocemos a Cristo. Si es verdad que Abraham reconoció la presencia divina en los tres foresteros, nosotros como cristianos pensamos, creemos que en cada persona necesitada está Cristo presente que golpea nuestra puerta. El texto lo conoce muy bien, el juicio universal es un texto que todo el mundo conoce, el versículo 34-40, ahí van a ver cómo le pregunta al Señor, se le va dividiendo uno de los otros y le dice el Señor a la persona, vengan porque yo tuve sed, me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, me vestiste, me recibiste, me visitaste cuando estaba en la cárcel, me recibiste cuando era migrante, refugiado y forastero. Y ahí le preguntaron lo justo, ¿y cuándo te vimos? Cada vez que uno ha golpeado a su puerta, uno de estos pequeños, ustedes lo hicieron a mí. Todo lo que hicieron a ellos, lo hicieron a mí. No como se lo hicieron a mí, lo hicieron a mí. Yo estaba directamente presente. Evangelio de Mateo. Cristo se identifica con las personas necesitadas, se identifica con el extranjero. En ese sentido, el extranjero no es como si, trátalo como si fuera yo, ¿no? Cuando enviamos a una persona, a un amigo, siempre le escribimos allá y recíbelo, lo hizo también San Pablo con el esclavo, ¿no? Por favor, recíbelo como se me recibirías a mí. No, no es como, es Jesús. Está presente Jesús. Es Él presente. Y por eso que en el juicio dirá, tú no me recibiste si tuve una actitud negativa con la persona que golpeó mi puerta. El reconocimiento del maestro, el reconocimiento de Jesús, no es automático. No es que cualquier persona que yo vea ya reconozca a Jesús, Jesús. Tengo que hacer todo un proceso, en este caso, para cambiar los ojos. Es un fruto de nuestro ejercicio que llamamos teológico, porque tengo que ir más allá de lo que ven mis ojos naturales, físicos, para verlo con los ojos de la fe. Como dice Francisco, Papa Francisco, es verdaderamente Él, no obstante os nossos olhos tenhas dificuldade de o reconhecer, como as roupas rasgadas, como os pés sujos,
como rosto deformado, como corpo ferido, incapaz de falar a nossa língua. Él como se presenta de manera muy difícil de reconocer. Imagínense, acabamos de terminar nuestro tiempo pascual, ahí encontramos muchos episodios después de la resurrección en que los discípulos no saben reconocer a Jesús. No lo reconocieron al partir el pan, lo reconocieron a su palabra, lo reconocieron cuando le pusieron las manos, le pusieron, ni la señora, las mujeres lo reconocen al comienzo. Hasta anteriormente, en el mar, cuando llega caminando, no lo reconocen, tiene miedo y piensa que sea un fantasma. Bueno, si eso le pasó a ellos, también a nosotros nos pasa. Muchas veces no sabemos reconocer porque ya es el Cristo resucitado presente, como extensión, en este caso, de la encarnación. Y tenemos que prepararnos a este encuentro. Entonces, cada encuentro con los habitantes de las periferias existenciales se vuelve un acontecimiento teofánico. ¿Qué significa? Que Dios se manifiesta cada vez que sabemos encontrar aquello más vulnerable. En el migrante, de manera muy especial, como es otro respecto a nosotros, Dios se manifiesta en toda su alteridad. Dios, que es el totalmente otro, se revela en la alteridad del migrante, del extranjero, para revelarnos un poquito de sí. Y cuanto más el otro es otro con respecto a nosotros, cuanto más esta revelación es profunda. Lindo tema para desarrollar a nivel teológico. Bueno, el segundo punto le estaba diciendo que todo lo que he presentado son valores y principios que son propios de la tradición cristiana. ¿Qué tal las otras tradiciones éticas y morales, religiosas y no religiosas? ¿Hay coincidencia? Claro que las hay, en este caso. Hay valores y principios que son compartidos totalmente, yo las llamo felices coincidencias, con las grandes tradiciones éticas, tanto de naturaleza religiosa como puramente filosófica. Como dice el Papa Francisco, o nosso compromisso a favor dos migrantes, dos refugiados e das pessoas deslocadas é uma aplicação daqueles princípios e valores de acolhimento e fraternidade que constituem um patrimônio comum de humanidade e sabedoria no qual inspirar-se. Sí, la verdad que sí. Tenemos toda una serie de principios. Ahora voy a presentar 4 que son directamente relacionados a la acogida, que son bien compartidos con la mayoría, yo diría, de las grandes tradiciones religiosas, morales y éticas, a nivel histórico y a nivel actual. Vamos con la primera. La primera cosa que compartimos es la centralidad de la persona humana. Una centralidad que siempre la Iglesia Católica ha destacado, pero no sola. Muchas otras tradiciones lo hicieron. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de lo que pensamos de la persona que vamos a acoger, ahí se va a destacar o no destacar nuestra actitud de hospitalidad y de acogida. La calidad de la acogida es directamente proporcional a la importancia que damos a la persona. Piensen ahora, si tuviese que llegar ahora en este momento el Santo Padre en nuestro encuentro, ¿qué tipo de acogida le brindaríamos? Si tuviese que llegar el presidente de Estados Unidos, para no decir el presidente de Francia o el presidente de Italia en este momento, o llegar el presidente de la conferencia episcopal, ¿qué acogida le daríamos? Eso depende mucho de la importancia que se atribuye a la persona que se acoge por parte de la persona. Entonces, en esto tenemos que reconocer que dependiendo de la conciencia que tenemos, de la dignidad que tenga la persona acogida, vamos a moldear nuestra acogida. Dice en este caso el documento Acoger Cristo, ¿no? Son Pontificio Cor Unum e Pontificio Migrantes e Refugiados, um conceito de dignidade humana baseada na verdade da pessoa, criada à imagem de Deus,
uma verdade que ilumina toda a doutrina social da Igreja. Essa, segundo o Papa, é uma visão profundamente religiosa, partilhada não só por outros cristãos, mas também por numerosos seguidores de outras religiões do mundo. Há uma literatura abundantíssima que habla de la particular importancia que las distintas religiones, las grandes religiones, han atribuido. Algunas en un plan de creación, otras en un plan de orden, al cual el ser humano se encuentra con un rol y una responsabilidad especial. No algunos más que otros, sino el ser humano, los seres humanos en su conjunto, como familia, y cada uno de los seres humanos con la misma dignidad. Entonces dice Papa Francisco, hoy más do que nunca, é necessário reafirmar a centralidade da pessoa humana, sem permitir que condições contingentes e acessórias, assim como o necessário cumprimento de requisitos burocráticos ou administrativos, ofusquem a sua dignidade essencial. La importancia de la persona depende de un pasaporte. Buena pregunta, ¿no? La dignidad de la persona, hermano y hermana, niño, mujer, adulto, anciano, depende de un sello en el pasaporte, de una visa, depende de una condición administrativa, o es algo que no se puede cancelar, que no se le puede quitar. Solo a partir de la respuesta a esta pregunta vamos a encontrar la razón de la acogida en un mundo mucho más amplio del mundo cristiano. Si nosotros le damos importancia, si estamos convencidos que no depende de ello, entonces toda persona, esto es un principio, va a tener el mismo valor. Y valor es distinto porque cada persona es distinta. El segundo principio o valor, si queremos compartido, es el respeto de los derechos universales. Los llamamos universales porque fueron declarados de esta manera, pero son derechos de todos los seres humanos. Y ahí encontramos, y ahí comienzo con una cita de Benito XVI, todo inmigrante é uma pessoa humana que, enquanto tal, possui direitos fundamentais inalienáveis, que hão de ser respeitados por todos e em qualquer situação. No hay situaciones distintas que nos permitan poner entre paréntesis el respeto de los derechos fundamentales. No existe. No existe una discriminación en este caso que diga que una persona tiene más derechos que la otra persona. Todos tienen los mismos derechos fundamentales. Esto es tan antiguo en las tradiciones éticas religiosas que se ha destacado en muchas de las tradiciones como la famosa regla de oro. ¿Se acuerdan? No hagas al otro, al prójimo, lo que no quieren que se haga a ti. O si quiere cambiarlo, haz lo que quiere que hagan a ti. Pero el no haga al otro, que es la regla de oro, lo que no quiere que se te haga a ti, en este caso, nos da el límite en el cual nosotros podemos movernos. Porque si yo quiero que mis derechos sean respetados, tengo también que respetar a los derechos de los otros. Porque si yo puse límites a la acción del otro hacia mí, porque yo tengo que ser respetado, también tengo que hacer lo mismo para los demás. Y esto se ha codificado a lo largo de las distintas tradiciones en una tradición que llamamos religiosa, que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en este caso. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue codificada en 1948, tiene una larga historia y gestación que se viene ya del nacimiento, yo diría, para seguir con la ilustración y llegar a nuestros tiempos. Y se fundamentan en manera particular sobre un concepto de igualdad de todos los seres humanos. Ahora, esta resulta como declaración universal hecha más que todo por un mundo que llamaríamos occidental hoy. Pero también el mundo oriental tiene su
acuerdos internacionales, tiene sus convenciones, tiene sus derechos. Existe también, como ejemplo, una declaración de derechos islámicos, que pueden ser distintos o iguales, pero cuando vamos a los derechos fundamentales, con alguna diferencia, nos encontramos con mucha coincidencia, mucha más coincidencia de lo que nosotros pensamos. Y así también las otras éticas religiosas. Si vamos al budismo, al hinduismo y vamos a Confucio, estas son las grandes, si queremos, junto también con la que llamamos religiones también de indígenas de los pueblos, nos encontramos con derechos codificados que están escritos o no, pero que sirven para la vida comunitaria y para el respeto fundamental del otro. La igualdad fundamental de los seres humanos es el fundamento. En una comunidad somos todos iguales, pero tenemos a diferentes codificaciones históricas que están todas vinculadas con distintas éticas y morales religiosas y irreligiosas. Sería muy interesante seguir adelante presentando las varias, pero lamentablemente el tiempo es tirano y tenemos también que seguir adelante. Así que es importante entender, sería interesante un tema de estudio y de ver cómo se ha codificado y cuáles son todas las coincidencias de los derechos humanos. Lo que para nosotros es importante que entre los derechos el más importante es el derecho a la vida. Todo el mundo tiene derecho a vivir. Pero cuidado, ¿qué significa? Que cuando mi vida está amenazada, yo tendré que encontrar un lugar donde esto no acontezca. Amenazada por distintas razones, por guerras, por pestilencias, por desastres naturales. Ahí donde está, tengo que ir ahí donde mi vida se pueda cumplir. Y de esto nace el famoso derecho a migrar. Por lo cual los migrantes migrando, si lo están haciendo porque la tierra en que nacieron no le da la posibilidad de vivir dignamente en el cumplimiento del proyecto personal y familiar, irán migrando con derecho. Como ustedes saben, siempre hablamos de un derecho un poquito asimétrico, ¿no? Porque mientras existe el derecho a migrar, a dejar una patria, ahora, como estamos en nuestra Constitución, aparte de refugiados y solicitantes de asilo, no existe el correspondiente del derecho a inmigrar, de entrar en un país. O por lo menos muchas constituciones esto no lo reconocen. Y vamos a otro punto importante, valor o principio, que es el principio de la fraternidad universal. Esto es lo que el Papa Francisco ha tratado de explicar como amistad universal, como fraternidad, en su encíclica Fratelli Tutti. Ahí encontramos, entonces, lo dice Francisco, por deber de civilización, hay que recuperar inclusive el valor de la fraternidad, que se fundamenta en la nativa constitución relacional del ser humano. A conciencia viva de esta dimensión relacional leva-nos a ver y a tratar cada persona como una verdadera irmã y un verdadero hermano. Sem tal consciência, torna-se impossível a construção de uma sociedade justa, de uma paz firme e duradoura. É impossível pensar a um sonho de humanidade que construya algo junto y que en paz, en un desarrollo que está compartido, si no comenzamos a pensar que nuestra dimensión relacional es importante y se realiza en la actitud de fraternidad. Entonces, la idea de ser todos hermanos y hermanas, el título también de la encíclica, se viene como una conditio sine qua non, una condición sin la cual no se podrá realizar el proyecto de creación o el proyecto del orden cósmico. Y esto es importante, el proyecto del orden cósmico, si no recuperamos la dimensión relacional. ¿Qué significa? El valor de la relación con los hermanos y las hermanas, reconociendo su importancia al mismo tiempo y entrando en una fraternidad que significa amor sustancialmente, una fraternidad amorosa hacia los demás. A fraternidade é o modo mais civil de nós relacionarnos com a presença do outro, a qual não ameaça, mas interroga.
confirmando e enriquecendo a nossa identidade individual. Y ahí vamos a un punto muy importante, ahí donde pensamos que el abrir el espacio al otro sea de hecho un renunciar a algo de nuestra identidad. No, absolutamente. Es solo gracias a la presencia del otro que nuestra identidad individual se reafirma. Porque, como saben, y esto la psicología ya lo enseña, el niño desde el comienzo busca los límites de los demás en las relaciones con los demás para autoidentificarse. Y lo mismo pasa con nosotros, también los adultos, en que necesitamos de esta relación para seguir reafirmando nuestra identidad, como si el espacio que yo ocupo fuera determinado por el espacio que ocupan los demás. Y nos dicen que solamente compartiendo espacios más grandes, nosotros somos familia y casa. No hay otra manera de vivir en comunidad, sino por medio de la fraternidad. Y no podemos dejar la fraternidad simplemente vinculada a un grupo restringido de personas que ahora están viviendo en un lugar. Somos hermanos y hermanas solamente en el grupito que nos encontramos el domingo. Somos hermanos y hermanas solamente en el grupito que nos encontramos al bar. Los amigos más íntimos, el grupo de WhatsApp, el grupo de Facebook. No, no funciona así. La fraternidad es mucho más grande. Yo digo, la abertura, lo grande que nos hacen, que hace nuestro corazón, el tema de abrirse a los demás es incomparable. No tiene sentido reducirnos a un grupo pequeño de personas cuando podemos tener relaciones con los demás. ¿Y cómo sabemos que la persona humana es un ser relacional? Cuanto más relaciones tenemos, y relaciones buenas, calificadas, significativas, cuanto más crecemos en nuestra humanidad. A fraternidade vai além do dever do respeito porque nos torna consciente de quanto nos enriquecemos acolhendo o otro. No es simplemente el respeto, no es simplemente respetar a los demás, sino es una actitud proactiva que se va a la búsqueda porque yo me enriquezco. Suelo decir a algunos de los agentes pastorales que si yo tuviese billones, me encantaría darle $500 a cada uno, para toda persona que podemos encontrar en el día de hoy. Así que ustedes me dicen, he encontrado a 100 personas, yo le voy a pasar a $500 por cada persona que han encontrado. ¡Oh, lindísimo! Todo el mundo saldría a encontrar personas. El problema es que no hay plata. Lo que estamos enriqueciéndonos encontrando al otro no es cuestión de plata, sino cuestión de espíritu, es cuestión de mentalidad, es cuestión de humanidad. Y la riqueza que tenemos es algo que no hay que poner en el banco, porque es algo que nadie nos puede robar. El crecimiento que tenemos como individuos y como colectividad. El último es el deber de la hospitalidad. Ya lo vimos en la tradición cristiana, pero también es presente en otras. Bueno, he hablado de la Biblia y vieron que también la parte del judaísmo, la parte de la tradición judía, también tiene mucha coincidencia con el cristianismo, con el tema de la hospitalidad y el deber de la hospitalidad. Lo que es interesante es que también el islamismo, el hinduismo, el budismo y algunas tradiciones chinas, la más grande, también incluyen a este deber. En el Islam, los extranjeros son huéspedes que yo invito. Y hay regla básica que yo tengo que aplicar con todo lo que el huésped tiene que tener cuando entra en mi casa. Hay toda una serie de cuestiones que yo tengo que aplicar. Y si no lo aplico, bueno, va a haber una punición. No estoy cumpliendo con la ley, no estoy cumpliendo con la moral. El budismo considera la hospitalidad, que la llama sakara, como fundamental. Y de hecho es aquella propedéutica, si queremos, ¿no?, para la acogida, en este caso, de los huéspedes que son extranjeros, que son viandantes, que me hacen crecer en las virtudes. Todo lo que yo puedo hacer, de hecho, me hace mejorar. En el tema del budismo, hace que mi alma esté lista para un pasaje de grado y pueda renacer en otra vida de una manera superior.
porque también ha entrado en el clima de abertura. Confucio decía que acoger al otro hace parte de un principio fundamental, que es tratar al otro con gentileza y diligencia. Él es más político y decía, si nosotros pudiéramos, y vive en tiempo de guerra entre las grandes ciudades, dice, si nosotros lográramos tratar a todo el mundo con gentileza, con diligencia, con fraternidad, en este caso, no tendríamos guerras, estaríamos en paz y todo el mundo estaría mejor. Entonces, es algo muy vinculado a la mejoría de mi vida. Entonces, de ahí el deber nace del deber de la paz, de una sociedad pacífica que crece. El Santo Padre, en la encíclica Fratelli Tutti, nos ha regalado algunas acciones preparatorias para la acogida. Y acá quiero presentar 4 acciones preparatorias que bien se pueden aplicar a nuestro contexto. La primera acción preparatoria es la superación de todos los miedos. En este caso, voy a leer Papa Francisco, no es difícil entrar en una cultura alheia. Por ser un lugar de personas tan diferentes de nosotros, no es fácil entrar en una cultura alheia. Por ser en un lugar de personas tan diferentes de nosotros, comprender os seus pensamentos y experiencias. Y así renunciamos con frecuencia ao encontro como un otro y erguemos muros para nos defendernos. As comunidades locais, por veces, têm medo que os recém-chegados perturben a orden constituida. Gran verdad, que nace de la escucha y de la continua atención hacia la iglesia local. El Santo Padre ve la necesidad de entrar a eliminar algunos temores, algunos miedos que están presentes y que constituyen la defensa los muros que estamos levantando para no encontrar a los hermanos y a las hermanas. Tenemos miedo que vengan a invadir y a romper las reglas y todo se está construyendo. Hay que, al contrario, ayudar a todo el mundo a superar estas reacciones primarias, las que son, en inglés dice gut feeling, ¿no? Que viene de la panza, ¿no? O sea, esta que tenemos cuando vemos algo que no nos gusta, inmediatamente reaccionamos y después nos damos cuenta y ya estamos, ¿no? Cuando ya lo hemos hecho, obviamente, ¿no? Estamos ya pidiendo perdón, ¿no? Por lo que hicimos, porque nos salió una palabra mala, lo hicimos. Bueno, son reacciones primarias de miedo, que son comprensibles, y hay que reconocerlas por una parte, pero tenemos que no dejar que estas reacciones, dice el Santo Padre, condicionen nuestro actuar. Tenemos que generar un ambiente adecuado para el encuentro mutuo. Tenemos que generar un ambiente, en inglés se dice conducive, algo que nos prepara, que es apto para que se produzca el encuentro. Sobre todo, lo que hay que hacer es comenzar a mudar la narrativa sobre migrantes y refugiados, que es una narrativa tóxica, porque hay que contar las historias como son, no hay que cambiar números y caras de las personas, no hay que confundir, cada historia es una historia, y a veces simplemente vamos a los números. Y muchas veces también presentando hechos de delincuencia como si fueran la normalidad. En cambio no es, son muchas más las personas que se portan bien de las que se portan mal. Y hay que dar visibilidad a todas las buenas prácticas. Tenemos muchos ejemplos, muy buenos ejemplos, en este caso, de acogida, de personas que han recibido a los demás y que ayudan a los demás a integrarse dentro de la comunidad, simplemente porque fueron bien acogidos al comienzo, fueron bien recibidos, se les brindó un espacio. La otra acción propedéutica o preparatoria es el atravesamiento de fronteras. Tenemos que ser capaces de cruzar fronteras. En este caso, dice el Papa Francisco, se toda a pessoas possui uma dignidade inalienável, se todos o ser humano é o meu irmão e a minha irmã, e se, na realidade, o mundo pertence a todos, não importa se alguém nasceu aqui ou vive fora dos confins do seu próprio país. Em definitiva,
¿Qué es lo que nos caracteriza la procedencia? Algún elemento cultural. Cierto no es la tierra, porque la tierra es una, y nosotros pusimos todos los confines. Por favor, seamos también honestos. Las épocas e historias habían confines distintos, y otras poblaciones decían ser dueños de la misma tierra que nosotros ahora decimos somos dueños de. Somos dueños de esta tierra o de otra. Y en el futuro van a cambiar de vuelta los confines. No sé cómo, pero sí van a cambiar, siempre cambiaron. Entonces no hay nada más, si quieren, relativo, contingente, como los confines que nosotros trazamos en el mundo. Entonces, ¿qué importa que una persona nació una parte u otra, sino ser porque me trae algo nuevo que yo no tengo, alguna riqueza que yo no tengo? ¿Por qué yo tengo un derecho mayor porque nací en Italia o nací en otra parte del mundo, Brasil o donde sea, o en Argentina? ¿Por qué tengo que tener un derecho más grande de los que nacieron en Burkina Faso o en Bangladesh o en otras partes del mundo? Yo decidí dónde nacer, me han dado posibilidades, yo me lo merecí de alguna manera, porque, no sé, en vidas anteriores. Nosotros creemos que no. Simplemente se da de una manera normal. Pero hay que, cada lugar del mundo tendría que ser un lugar donde quedarse. Pero lamentablemente no es así. Y por eso que nos movemos. Las barreras geográficas son muy importantes y tenemos que cruzarlas. Hay un sur y un norte del mundo, con recursos distintos y con utilizo de los recursos distintos, con riqueza distinta y con pobreza distinta. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es superar estas barreras y hacer que todo el mundo sea uno, donde todos los recursos sean para todo el mundo y que todo el mundo esté bien. Pero también existen barreras que son culturales, económicas y religiosas, que no van con la geografía necesariamente. Y todos son muros que se están levantando en nombre de la seguridad. Entonces tú tienes menos derecho, a ti te discrimino, tú no eres parte de mi grupo, o tú eres. Y así vamos, rompiendo el nosotros que Dios ha creado. Consecuentemente, créanse nuevas barreras de autodefensa, de tal modo que deja de haber un mundo para existir apenas un meu mundo. E muitos deixam de ser considerados seres humanos como una dignidad inalienable, pasando a ser apenas os otros. Como si la palabra otros implicase de alguna manera también menores derechos. Obviamente que esto no se dice, pero de hecho está pasando esto. Entonces tenemos que ver que no existen nosotros y los otros, sino que existe simplemente un nosotros que tenemos que reconstruir. Otra acción preparatoria es alcanzar la comunión en la diversidad. Es algo que siempre promulgamos adentro de la Iglesia Católica, refiriéndolo a la parte de la catolicidad. Me parece también oportuno que eso sea compartido en un ambiente mucho más amplio, ahí donde nuestras sociedades contemporáneas, que ya son multiculturales y que van a ser siempre más multiculturales a raíz también del movimiento de personas que tenemos en nuestro tiempo, millones y millones de personas que se mueven, sociedades multiculturales, tenemos que pensar cuál es la opción que tenemos ahora. Hay varias opciones. Una opción podría ser de dividimos la humanidad en buenos y malos, dividimos la humanidad en una élite y los demás que trabajan para una élite, y parece que muchas veces vamos por esta dirección. Tomamos un grupo y lo hacemos que se salve del planeta y lo mandamos a Marte, ¿no? O otro grupo que se vaya, no sé, a la estrella más cercana, no sé, o le damos una estación satelital y ahí vamos a poner todos los recursos para un grupito de personas que siempre se puede salvar. Y así van a ser homogénea, bien integrada. Pero esto no corresponde a la diversidad que ha creado Dios y que constituye también, según budismo, hinduismo, el orden del cosmos. El orden del cosmos está constituido por su diversidad y la homogeneidad es la tradición de esta diversidad. Y por eso que la propuesta que se hace es la propuesta del interculturalismo. La idea que somos multiculturales, pero tenemos que relacionarnos entre nosotros. Y tenemos la única opción, que es la de enriquecernos de la cultura del otro, para aprender sin renunciar a la nuestra,
y construir sociedades pacíficas y plurales. Dice Papa Francisco, o futuro das nossas sociedades é um futuro a cores, enriquecido pelas diversidades e as relações interculturais. Por isso, hoje, devemos aprender a viver juntos en armonía y paz. Esta es la idea de la armonía que estaba al comienzo de la creación, que está como base del orden cósmico que se tiene que restaurar. Sí, porque nosotros la rompimos y seguimos rompiéndola todos los días cuando hacemos divisiones. Todo el mundo al final no es otro que un taller intercultural y todas las sociedades lo van a hacer. La idea de comunión en la diversidad nos sirve como base para la construcción del nosotros que decía antes. Nosotros que tiene que ser siempre, todos los días, más grande, simplemente porque se va sumando más gente a este nosotros. No importa dónde sea. La idea de la aldea global que salió de la globalización, si la consideramos de esta manera, corresponde exactamente al reino de Dios, a la Jerusalén de Isaías 61, ahí donde todos los pueblos confluyen y todo el mundo enriquece con su cultura, con su lengua, con su idioma, con su tradición, el mundo que vamos a construir, que es el mundo también de la eternidad. La última acción es la preparación misma, prepararse, sí, porque la acogida, así como lo he presentado, no es algo espontáneo y tampoco es automático. Acoger a un migrante, a la persona diferente, al otro que golpea la puerta, no es algo que sale espontáneo del corazón. Es como un ejercicio, es como, bueno, dice, todo el mundo nace espontáneamente para correr 20 kilómetros de media maratona. No es verdad. Para correr hay que prepararse. Todo el mundo nace futbolista. No es verdad. Hay que entrenarse para ser un buen futbolista. Y así funciona también para la cuestión de la acogida. Muchas veces nuestro pecado original en la tradición cristiana nos impide de abrirnos, somos egoístas, lo cual nos cerramos a nosotros mismos y vemos solamente ellos. Por eso que tenemos que prepararnos para acoger. Entonces, para hacer lo que tenemos que hacer, habrá que aprovechar de todos los ámbitos educativos que tenemos en nuestra sociedad para enseñar cómo se acoge, cómo se recibe a la persona, cómo se encuentra a la persona, cómo se escucha a la persona. Y la enseñanza no puede ser simplemente teórica. Habrá también que producir oportunidades para ir verdaderamente al encuentro del otro. Dejarnos nuestro espacio de seguridad o integrando a los demás en nuestro espacio de seguridad para que nos sintamos todos seguros, no simplemente algunos. Habrá que abrirse con migrantes y refugiados para encuentros significativos que enriquecen a ellos y enriquecen a nosotros. O que conta y gerar proceso de encontro, processo que possam construir um povo capaz de recolher as diferenças. Armemos os nossos filhos com as armas do diálogo. Ensinemos-lhes a boa batalha do encontro. A boa batalha do encontro. Pues casi fuera una batalla, no la guerra que se está peleando en distintas partes del mundo, sino la guerra del encuentro. Peleando entre nosotros, como decía San Pablo, tiene que haber alguna competición que sea entre la estima recíproca, no mutua, que sea entre el encuentro que nosotros hacemos todos los días. Hay que decir también que este tipo de encuentro no es simplemente unilateral, tiene que haber una preparación también de ambos lados, por lo cual también migrante, refugiado y extranjero habrá que enseñarle cómo encontrarse con los locales, cómo enriquecer a la sociedad local, cómo respetar lo que encuentran, cómo dejarse enriquecer de lo que puede darle a la sociedad local. Y en eso también tenemos que hacer mucho trabajo. Vamos a la conclusión y tengo simplemente 3 puntos así para compartir, también para no abusar del tiempo, ya va 1 hora de mi presentación. Es importante entender, y con esto concluyo, que acoger al otro, a los otros, es bueno no simplemente para los que se acogen, sino que es bueno para todo el mundo. Todo el mundo sale ganando. A la inglesa le encanta decir, it's a win-win-win situation. Sí, esto es una situación ganadora para todo el mundo. Primero que todo, acoger al otro hace bien a la persona acogida, porque de hecho
yo reconozco en el acto de acoger su importancia. Y este reconocimiento de la importancia, nos dicen teólogos y filósofos actuales, es un hecho primario en la identificación de la importancia, en el lugar que la persona tiene dentro de la sociedad. A reconocer al otro, reconocer que existe, que está, que es importante para mí. Y este reconocimiento hace bien a la persona que se recibe. También, o especialmente, en el caso de personas que tienen condiciones vulnerables. Y ahí su humanidad ha sido rota, violada de alguna manera, y mi encuentro está finalizado a restaurar la humanidad perdida. Entonces, el encuentro con el otro se vuelve un momento restaurador de humanidad para la persona cuya humanidad de alguna manera fue violada. Acoger al otro me hace bien a mí, porque en este caso yo me realizo en mi dimensión relacional cada vez que voy al encuentro del otro. Encontrar, acoger, recibir, abrirse al otro, me hace crecer a mí, porque antes no tenía este conocimiento y ahora lo tengo. Porque yo soy más humano en el momento que me demuestro, porque la humanidad no es la pelea con el otro. La civilización, en el sentido del crecimiento de la humanidad, se va hacia la paz, la fraternidad, y cada vez que yo encuentro al otro, crezco también en la humanidad. Acoger al otro, en definitiva, hace bien a toda la familia humana, porque como pasa seguido en nuestra familia, una persona que hace bien a todo el mundo. Una persona que se recibe con su diploma es la alegría de toda la familia. Una persona que se casa, el primer nieto que llega, el primer sobrino que llega. Todo lo que podemos restaurar en nuestro encuentro, estamos restaurando a la familia. Esta familia que es una familia común, la cual el nosotros de todo el mundo, que crece a partir de cada encuentro que logramos tener. Entonces, crece el acogido, crece la persona que acoge y crece también la humanidad en su conjunto. Puedo decir con toda claridad que el win-win-win situation está bastante bien demostrado. En esto cabe nuestro compromiso como cristianos o como personas de buena voluntad o como seguidores de otras religiones si queremos, de abrir nuestro corazón al hermano y a la hermana, al migrante y al refugiado, para así crecer, hacer crecer y crecer como humanidad. Obrigado. Muito obrigado, Padre Fábio Baggio. Obrigado mesmo, aqui a nome de todos nós que acabamos de ouvir. Nas conferências não abrimos espaço para perguntas, mas gostaria simplesmente de agradecer pela clareza, pedagogia e profundidade de sempre. Uma clareza mesmo de professor. Nesta colocação onde você dialogou com a Sagrada Escritura, com o Papa Francisco, com a realidade migratória, com as outras tradições ou religiosas ou filosóficas. E também você nos provocou, não só refletiu, mas nos provocou com ações no final. Eu gostaria só, sem estragar a conferência, quase fazendo eco, alguns elementos que me marcaram. Na introdução, quando você falou, obviamente, que a rejeição marca a história da humanidade, sempre está presente, mas também hoje tem novas formas de discriminação, de xenofobia. Então nós temos que, obviamente, entender o que é comum, mas também o que é típico da nossa época. E como você falava, o antídoto é a cultura do encontro. Da primeira parte, acolhida na tradição cristã, Padre Fábio, me chamou a atenção que a consciência da vulnerabilidade, por exemplo, neste caso do migrante, nos leva não só ao imperativo de proteger, mas é o direito do estrangeiro, é o direito do migrante de ser acolhido. Na segunda parte,
me chamou a atenção este dever da hospitalidade no último ponto destas coincidências com as grandes tradições religiosas e filosóficas, no fundo, o dever da hospitalidade nas outras tradições religiosas, ou seja, na chinês, no islã, no budismo, no confucianismo. É interessante, nós temos algo típico e algo comum. Algo em comum, no fundo, somos família humana. E da última parte, as quatro ações preparatórias para a acolhida, também a última que você foi colocando, quando falou preparar-se para acolher. Acolher não é automático, precisa de preparação, de treino. Eu penso quando muitas das nossas instituições que atuam com migrantes, com refugiados, onde atuam também, muitas vezes esquecemos que não é automático, que a gente tem que constantemente se preparar. E quando chega um novo fluxo, ou seja, fluxo é uma palavra muito abstrata, um novo migrante com uma outra cultura e religião, a gente tem que se preparar novamente. É um treino constante, porque a gente se prepara para acolher um grupo, uma pessoa, e de repente outro vem com outros esquemas mentais que a gente tem que, outras práticas, outros códigos, e a gente tem que continuamente estar se preparando, é um treino contínuo. E como você falava, é um treino, uma preparação para ambos, para quem acolhe e quem é acolhido. É recíproco isso, e muitas vezes esquecemos desse elemento. Gostaria, Padre Fábio, de agradecer pelo carinho realmente com este simpósio. No final do ano passado, quando você estava aqui em São Paulo, aproveitou para encontrar a comissão, almoçamos juntos para trocar ideias, para chegar à realização deste momento. E obrigado pelo tempo. Nos 1000 compromissos que você tem,